Chicos, buenas tardes. Ya nos toca ver en el área de biología. El tema, seguimos con la parte de histología, pero el tema es de estudios de los tejidos, ¿no? Como hemos visto en la anterior clase, estuvimos viendo lo que eran las células, ¿no? Ustedes saben que es células animales, células vegetales, ¿no? Que son que, que conforman a su vez, ¿no? Un conjunto, ¿no? De estas células, en conjunto forman tejidos, ¿no? Por lo que nosotros no vamos a, por ejemplo, aquí tener, ¿no? Un óvulo fertilizado, dice, ¿no? Como, como es el proceso, ¿no? Las células, cómo se van reproduciendo y cómo se van formando cada uno de los órganos, ¿no? Justamente en la parte izquierda dice, será posible obtener nuevos órganos y tejidos sanos a partir de las células madres del cordón umbilical, dice, podría existir alguna secuela más adelante, ¿no? Y justamente eso es una parte introductoria que tenemos ahí, ¿no? Lo que vamos a ver es la parte de histología animal, dice, ¿no? Una anamatopatología es un médico especialista, dice, en el estudio del laboratorio de las células y tejidos, con el objeto de buscar alguna alteración que pueda indicar alguna enfermedad, ¿no? La anatomopatología, patólogo, perdón, hablando con anatomopatólogo es el médico, me dice, ¿no? Más que todo es encargado de ver lo que es el estudio de laboratorio de las células, dice, y los tejidos exclusivamente, ¿no? No, me dice, ¿cómo lo definimos? Esta parte de la histología lo definimos como una rama, ¿no? De la biología, que más que todo se va a encargar del estudio de, ¿quién? De los tejidos, ¿no? Que es la anatomía microscópica, ¿no? Como ustedes saben, los tejidos son microscópicos, ¿no? No son unidades grandes, son unidades muy pequeñas, ¿no? Que solo pueden ser vistas a través de el instrumento de lo que es un microscopio. Sin ello nosotros no, perdón, no podemos observarlos tan fácilmente, ¿no? Dice a su vez, la histología se va a dividir en dos partes, igual que la célula, ¿no? Animal y vegetal, ¿no? ¿Qué es un tejido? ¿No? Si hablamos de tejido, estamos hablando de un conjunto de células, justamente lo que te decía, ¿no? El conjunto de células, nosotros lo vamos a decir que es la formación de tejidos, ¿no? Que tiene el mismo origen embrionario, dice, y desempeña la misma función, ¿no? Eso lo podemos definir así como tejido. Ahora, ¿cuáles son los componentes que intervienen en un tejido? Vamos a hablar de células, elementos vivos del tejido y sustancias intercelulares, me dice, ¿no? Me dice que una sustancia intercelular es el componente abiótico del tejido, puede ser muy abundante, escaso o en otras veces puede ser que también estar ausente, proporcionando nutrientes a las células, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, en la parte derecha estamos viendo cómo se puede observar un tejido, ¿no? Nos está diciendo el plasma, el glóbulo rojo, ¿no? Las plaquetas, los glóbulos blancos, ¿no? Los tejidos capilares, etcétera, ¿no? Todo esto conformarían a la parte de un tejido, ¿no? ¿Sí? Como podemos observarlo ahí en la gráfica, ¿no? Los cuatro clases de tejido. Dentro ahora de la clasificación, vamos a ver clases de tejidos, ¿no? Especialmente del tejido animal, ¿no? En ellos podemos agruparlos, ¿no? Dice en cuatro clases exclusivas, ¿no? Que es el tejido epitelial, ¿no? El tejido conjuntivo o conectivo, el tejido muscular y por último tenemos el tejido nervioso. ¿Qué cosa es el tejido epitelial? ¿No? Nos dice que es el que cubre y protege la superficie libre del cuerpo, ¿no? Tanto por dentro como por fuera. Además, dice que nos permite la estructura de los órganos denominados glándulos. En este caso, por un ejemplo, las glándulas mamarias, ¿no? Entonces sería eh, parte del tejido epitelial, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué cosa es el tejido conjuntivo? ¿No? Sirve de unión y relleno y se contiene soporte de protección, nutrición
¿no? Como justamente su nombre es conectivo, ¿no? Presenta varios tipos de células, como la fibroblastos, los adipocitos y los plasmocitos, entre otros, ¿no? Esos son los principales tejidos conjuntivos, ¿no? Luego tenemos los tejidos musculares, ¿no? Mayormente son los que cubren, ¿no? La parte de interna, ¿no? Que dice que el tejido imprime movimiento y fuerza en sus cuatro componentes, ¿no? Formando los músculos de órganos activos, me dice, ¿no? De órganos activos, ¿no? Justamente estos órganos activos se contraen gracias a que a la acción de las proteínas, ¿no? Entonces, justamente este tejido es la que hace la especie de contracción, ¿no? Que contrae y trae, ¿no? Pero ¿por motivos de qué? Por motivos de la contracción de los músculos, me dice, ¿no? Si ustedes observan en la gráfica, ¿no? Si ustedes observan la gráfica, los músculos, ¿no? Cuando se encuentran relajados, mira cómo están, están planos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se encuentran contraídos, ¿no? Como que se hinchan, ¿no? Como que se inflan, ¿no? Muchos de nosotros a veces decimos, ¿no? Oye, mira, he sacado músculos, dicen, ¿no? Mira los músculos que he sacado, ¿no? Estoy haciendo pesas, estoy haciendo un tipo de gimnasio, algo, ¿no? Entonces justamente ahí es donde nosotros podemos observar la contracción de los músculos, ¿no? Por último tenemos al tejido nervioso, ¿no? Justamente esto es uno de los que producen los cambios, dicen, ¿no? En nuestro cuerpo. Mayormente estos tejidos son los que nosotros eh, utilizamos para coordinar, ¿no? Coordinar movimientos, quizás respuestas que nosotros podemos emitir, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen, oye, me hinqué o tantito me rocé con algo y nuestro cuerpo, ¿cómo reacciona? No tiende a quizás a reaccionar de forma inmediata, ¿no? Sin necesidad que yo le diga a mi cuerpo, le diga al momento que algo va a pasar, ¿no? Sino que solamente reacciona a la acción, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy caminando y sin querer eh, pisé algo, ¿no? Pisé algo en el suelo y me hinqué el pie. Entonces, automáticamente ¿cómo se llama? Nuestro organismo va a reaccionar, ¿no? De tal manera que lo primero que va a hacer es qué cosa, se salta, pues, ¿no? Salta quizás la impresión, eh, el, la reacción, ¿no? El dolor mismo del rincón o la misma, o cuando te asustan también, ¿no? Entonces, todos esos son estímulos que nosotros vamos a encontrar en los tejidos nerviosos, ¿no? Luego me dice acá el origen de las clases fundamentales, que son tejidos que se originan a partir de tres capas embrionarias, dice, ¿no? Que rodean al embrión. Estas tres capas son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿no? Cada capa embrionaria me dice que da origen a uno o varios tejidos, como se va a explicar aquí en este cuadro que ustedes están observando, ¿no? Entonces, ustedes van a poder encontrar ahí, ¿no? Dice cómo las hojas, dice hojas germinativas embrionarias, ¿no? ¿Qué pasa con estas capas, ¿no? Vamos a encontrar las tres capas que hemos visto, la entodermo, la mesodermo y la endodermo, ¿no? El endodermo es la capa externa, es la que se encuentra afuera, ¿no? En este caso vendríamos a hablar del tejido epitelial. El epidermis o la piel, ¿no? Por nosotros estamos cubiertos de piel, ¿no? Todo nuestro cuerpo está protegido por piel, ¿no? Entonces podemos decir que esa es la parte del tejido epitelial, o también llamado la epidermis, ¿no? El tejido nervioso, que es la parte del cerebro, lo encontramos en el cerebelo, ¿no? Eso es todo lo que corresponde al ectodermo. ¿Quién está en el mesodermo? En el mesodermo nuevamente encontramos el tejido epitelial, pero en endotelio y el mesotelio, ¿no? El tejido conjuntivo, que están los huesos y los cartílagos, y el tejido muscular como los bíceps, el diafragma, ¿no? Entonces los bíceps, los cuádriceps.
que dicen algunos, ¿no? Entonces eso lo encontramos en la capa media, que es la mesodermo. Y en la dermo encontramos la capa interna, que está también nuevamente el tejido epitelial, pero lo que es la mucosa intestinal y respiratoria, ¿no? Entonces es algo más profundo, por eso es interno, ¿no? Entonces tenemos tres capas, externa, media e interna, ¿no? Entonces recordar ese tipo de... No, acá nos está dando mucho más con más claridad, ¿no? El tejido conectivo, perdón, laxo, dice piel, ¿no? Entonces la piel, mira, como lo vemos el tejido conectivo. El tejido adiposo, ¿no? Todo lo que está protegiendo. Luego tenemos al tejido, lo que es la sangre, ¿no? Cómo son los conductos sanguíneos, ¿no? Que van por todo nuestro cuerpo como especie de cables conectados desde la parte principal del cerebro hacia todos los lados de nuestro cuerpo. Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros internamente tenemos miles de venas, ¿no? Que están conectadas entre unas y otras, ¿no? Están recorriendo por todo nuestro cuerpo. Entonces ustedes van a poder observar, ¿no? Que las venas están haciendo su fluido, que es el fluido de la sangre, ¿no? Que está siendo bombeado por el corazón, ¿no? Luego tenemos los cartílagos, pues, ¿no? Por ejemplo, en los huesitos, ¿no? Donde podemos doblar, ¿no? Como la rodilla, el codo, ¿no? Especialmente tenemos tejidos, ¿no? El tejido cartilagoso, como decimos, y el tejido óseo también lo encontramos, ¿no? Pues justamente me está dando la descripción. ¿Qué más? ¿Sabías que una biopsia consiste en la extracción de la muestra de tejido vivo para su estudio microscópico? Se usa para ayudar al diagnóstico de muchas enfermedades, sobre el cual el cáncer y para descubrir la causa de infecciones e inflamaciones, ¿sí, no? La biopsia más que todo es la extracción, como dicen ahí, ¿no? De un pequeño trozo, un pequeño tejido, ojo, tejido más que todo, ¿no? De nuestro organismo, ¿no? Quizás algunos por ahí, algún familiar, algo, y se le han hecho una biopsia, ¿no? La biopsia no es una operación, no es sacar sangre, ¿no? Sino es la extracción de un pequeño tejido, ¿no? Que se hace para poder, más que todo, detectar enfermedades cancerígenas, ¿no? Actualmente, como nosotros sabemos, ¿no? El cáncer es una de las enfermedades a nivel mundial que cada día mata personas, ¿no? Que por más que haya la tecnología, los medicamentos, el cáncer no respeta a nadie, ¿no? Eh, Cualquiera puede sufrir de ello, ¿no? Quizás unos no sabemos, ¿no? Y el cáncer se presenta menos pensar. Entonces, algunas de las formas de detección nos dicen que son estos tipos de biopsia, ¿no? Donde nosotros podemos determinar este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces tenemos la gastrula, dice, ¿no? Es una célula, ¿no? Que están viendo ustedes. Por ejemplo, ahí dice el cigote, ¿no? Ustedes saben ahí qué cosa es, el blastocito, ¿no? Las células sexuales del espermatozoide y el óvulo, ¿no? Conjuntamente unidos, ¿no? La célula de la piel, la epidermis, la neurona del cerebro, el pigmento de las células son ectodermos, ¿no? Ya sabemos quiénes son internos, externos, el mesodermo y el endodermo. Ahora, la siguiente parte dice el tejido del cuerpo humano. Se reúne una pequeña porción central de pequeña y delgada de tejido con una aguja de biopsia, ¿no? Lo que se hace es eso, ¿no? Sacar una pequeña porción central del pequeña y delgada de tejido con una hoja de biopsia. Hay una aguja especial que se utiliza para sacar este tejido, ¿no? Entonces, sacar este pequeño trozo de tejido ayuda en mucho a poder detectar, como te digo, enfermedades, ¿no? Enfermedades importantes como el cáncer, ¿no? Me dice definición de la histología humana, ¿no? Hemos visto en la teoría del animal, ¿no? Dice, es la ciencia que estudia todo referente a los tejidos orgánicos, de su estructura microscópica, su desarrollo y funciones. Marcelo Lapilly es un fundador de la histología y su nombre aún es ligado a varias estructuras histológicas, ¿no? El tejido epitelial, mayormente, ¿qué característica tiene, no? Me dice que es un tejido más simple de todos los organismos. Sus células poseen formas geométricas y disponen de formas láminas continuas. Además, se encuentran fuertemente unidas por los desmosomas, dice, uniones intracelulares, ¿no? Me dice que también posee otra característica, es que posee escasa sustancia intercelular. No tienen la sustancia intercelular
común como otras células, ¿no? Eh, es, es avascular, es decir, que no presenta vasos sanguíneos, no presenta vasos sanguíneos este tejido epitelial. Otro se demuestra, dice, por difusión a través de la membrana basal. Esto quiere decir que con los nutrientes pasan a través de dicha membrana desde el tejido conjuntivo hasta el tejido epitelial, ¿no? Luego me dice que poseen gran invasión de que brinda sensibilidad, ¿no? Las células que producen constantemente, se reproducen, perdón, constantemente, ¿no? Entonces ahí estamos viendo qué pasa en una quemadura de primer grado, ¿no? ¿Qué se afecta, ¿no? Especialmente el epidermis, dice, ¿no? Ahí justamente nos está dando, ¿no? Luego tenemos la capa de la dermis y por último el hipodermis, ¿no? De una quemadura de segundo grado, mira, ve, y ahí estamos agarrando qué, qué parte del tejido, estamos ya viendo la parte de la dermis, si te das cuenta, ¿no? En el primer grado solamente estamos tomando prácticamente la epidermis, que es la capa de afuera, ¿no? Pero en la dermis, perdón, en el segundo grado, ya vemos que ya no solamente cogió la epidermis, sino también la dermis, ¿no? Y en una quemadura de tercer grado, prácticamente también estamos cogiendo lo que es la hipodermis, ¿no? Entonces es una quemadura mucho más profunda, ¿no? Dice, hay que tener en cuenta que quemaduras de tipos de proporciones de grado 3, ¿no? Algunos dicen grado 3 o de tercer grado, ¿no? Mayormente ya está causándote daños bastante perjudiciales, ¿no? Ya no vas a poder recuperar quizás toda la sensibilidad o todas las capas completas, no vas a tener dificultades, ¿no? Usted sabe, los tejidos se van a poder regenerar, sí, no lo es la gran facilidad que dicen los tejidos, justamente ahí menciona las características, ¿no? Las células se reproducen constantemente, ¿no? Por eso pueden, pueden seguir avanzando, ¿no? Entonces justamente eso hay que tener en cuenta, por favor, especialmente en una quemadura. Funciones de tejido epitelial. Una de las funciones dice que es protectora. ¿Por qué decimos que es protectora? Porque me dice que protege, ¿no? Superficies que se encuentran libres del cuerpo, tanto por dentro como por fuera. Por ejemplo, el epitelio oral, dice el epitelio de la piel, epidermis, ¿no? Entonces son cositas. Por ejemplo, mira, ve, ahí me está mostrando en la gráfica una pequeña ampolla, ¿no? Que está saliendo en la parte casi del labio, la parte interna, ¿no? De la boca, ¿no? Eh, ¿A causa de qué se sale eso? Podría ser quizás algo ácido, falta de alguna vitamina o algo que pueda producir quizás una mala limpieza bucal, etcétera, ¿no? Entonces, esas cositas hay que también tenerlos mucho cuidado, ¿no? Reproductora, forma de epitelio germinativo, ovarios y testículos, ¿no? Mayormente estos tejidos reproductores son los que están en el periodo germinativo de los ovarios, tanto de los testículos y las glándulas, ¿no? De las glándulas sexuales, dicen, ¿no? En este caso, ¿no? A ver, ¿qué más? Entonces ahí tenemos, ¿no? Cómo se miran, ya, gónadas sexuales, dice, ¿no? Testículo, ¿no? Dice, tenemos el ovario, ¿no? Justamente son tipos de tejidos, ¿no? Sensorial, dice, forma el epitelio pigmentario de retina, lo que es la membrana nerviosa y los epitelios de membrana olfatoria, dice, ¿no? Para oler y auditiva para oír, ¿no? El iris, la pupila, el párpado, la esclerótica, ¿no? Son cosas que nosotros tenemos también, ¿no? Como tejidos sensoriales, dice. Absortivas, dice, forma la mucosa intestinal que permite absorber los productos de la digestión, ¿no? Obviamente ahí también tenemos, ¿no? La mucosa intestinal, tejido muscular de la mucosa, etcétera, ¿no? La secretoria forma de glándulas como la hipófisis que produce y libera la hormona del crecimiento, dice, ¿no? Ojo, hay una hormona que permite el crecimiento, ¿no? Justamente es eso. eh, Se llama secretoria, ¿no? Forma las glándulas como la hipófisis, dice, que produce y libera la hormona del crecimiento, ¿no? La pituitaria segrega hormonas esenciales para el crecimiento y la reproducción también, ¿no? Justamente ahí nos está mostrando, ¿no? La lubricadora, de esta forma, las mucosas y
serosas que producen fluidos lubricantes, ¿no? Después tenemos ahí la cavidad bucal, nasal, perdón, lo de la boca, la garganta, la faringe, la laringe, ¿no? Entonces ahí tenemos eso. La difusora, ¿no? Forman estructuras como los alveolos, ¿no? Intercambio de gases durante la respiración y los frenos de difusión de las partículas durante la formación de orina, ¿no? Entonces, la faringe, la laringe, la tráquea, ¿no? Este, tenemos ahí, ¿no? La gráfica que estamos observando. Clasificación del tejido epitelial. Se presentan dos variedades de tejido epitelial. El revestimiento que cubre y protege y el tejido glandular que secretan sustancias, ¿no? Entonces, todo esto también tenemos, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? A ver, más cositas. La clasificación, como lo vemos, ahí nos está dando un pequeño mapa conceptual. El tejido respiratorio y revestimiento, el tejido epitelial glandular, ¿no? Se dividen en tantos, se clasifican en tantos, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos da el glosario también, ya. Entonces, podemos encontrar ahí, ¿no? Comprensión de información, y se responde brevemente, ¿no? Los tejidos poseen dos componentes básicos, que son ¿qué? ¿No? Entonces, esto de aquí, que estás viendo acá, ya, por favor, eso te va a quedar de tarea, ¿ya? Eso lo vas a tener que subir a la plataforma, ¿ya? Lo que hizo responde brevemente. Los tejidos poseen dos componentes básicos. ¿Cuáles son los componentes básicos que poseen los tejidos? Eso ahorita lo hemos visto. Un conjunto de células que presentan el mismo origen embrionario se denomina cómo se denominan, ¿no? La histología también puede recibir el nombre de. La histología se divide en el tejido epitelial, se clasifica en, dice, ¿no? Tenemos un cuadro, relaciona ambas columnas, ¿no? Células que es, entonces usted la relaciona, ¿no? Y por último la 2 es esto. Esto de acá nada más, ¿no? Las 5 preguntas más los 2 cuadros que tenemos de relación. Ya, eso nada más quedaría de tarea, chicos. Revísenlo bien, vean bien el video. Cualquier pregunta o duda me lo están haciendo. Ya, muchas gracias.